El 21 de abril del 2025 de este año, a la edad de 88 años, la muerte del Papa Francisco sacudió al mundo entero, tanto protestantes como católicos devotos, tanto influyentes, líderes mundiales, personas ateas o creyentes estaban hablando de su muerte. ¿Por qué? Porque la muerte del Papa Francisco no puede ser simplemente ignorada. Su influencia, autoridad y liderazgo, su legado estaba en la boca de todas las personas. ¿Por qué? Porque es algo tan importante. 3 semanas después, el nuevo Papa es elegido. Pero si bien no estamos aquí para hablar del Papa, quería citarles las palabras de un católico devoto que dicen: el Papa, él es el sumo pontífice, el líder espiritual de la Iglesia Católica Universal, el obispo de Roma y el sucesor de Pedro. Él está por encima de toda autoridad terrenal a quien se le ha confiado la dirección de la Iglesia y quien también es guía espiritual y vela por la unidad y la enseñanza de la fe. En otras palabras, Él es el sumo sacerdote. Ahora bien, ¿por qué estoy citando esto? Es porque esto es totalmente contradictorio a lo que la Escritura enseña. Estudiando el libro de Hebreos, que estaremos estudiando en esta tarde, encontré más de 20 veces que el escritor a los hebreos se refiere a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Por eso no podemos pasarlo simplemente por alto, y por eso es que muy importante que nosotros tengamos en mente esta verdad bíblica. Pero si bien esto puede sonar muy controversial para nuestra época en la que vivimos, no lo fue también, no fue algo que también lo tomaron con algo de agrado en el siglo I, sino que esto era muy controversial, no solamente para los recipientes de esta carta, sino también que lo es hoy en día, como se los he mencionado. Bueno, esta carta fue dirigida a la iglesia, ¿verdad?, que estaba en el primer siglo, a los hebreos específicamente, y mientras nosotros avanzamos el día de hoy, estaré hablando acerca de Cristo, nuestro mejor sumo sacerdote que nos da esperanza. Les daré 4 razones, por lo menos, por lo cual el escritor está haciendo llegar esta carta a los judíos, a sus hermanos judíos. Y número 1, los cristianos, ellos estaban siendo tentados, estaban siendo oprimidos. ¿Por quién? Por sus otros hermanos judíos, para que volvieran a sus antiguas costumbres y tradiciones. ¿Y saben qué? Muchos lo estaban considerando. Número 2, la persecución. Se estaba levantando una fuerte persecución para ellos. Ellos estaban siendo excluidos de sus familias, estaban perdiendo sus bienes. Y no eran bienvenidos en aquellas comunidades en las cuales ellos también pertenecían. Número 3, ellos necesitaban esperanza para que se mantuvieran firmes en su fe, porque como lo menciona Hebreos 10:32, muchos de ellos estaban siendo excluidos, estaban perdiendo sus bienes, y como lo menciona el versículo 32, eran objeto de burlas para los demás. Es por eso que el escritor de Hebreos, el número 4 es algo similar, que él quería darles esperanza, mostrándoles que ellos tenían algo muchísimo mejor. Y esa era la esperanza. Esa era la esperanza. Y si bien nosotros tenemos que entender de que el escritor no está escribiendo la carta a un pueblo ignorante, porque ellos entendían muy bien a qué se estaba refiriendo. Por eso en esta tarde quiero que nosotros también demos un vuelo de pájaro por el Antiguo Testamento, para que nosotros también entendamos a profundidad qué es lo que el escritor también quiere darnos a nosotros a comunicar, y qué implicaciones tiene para nuestras vidas en esta tarde. Ahora el escritor, como ya les he mencionado, quiere que los cristianos estén seguros, para que ellos pudieran ver
que tenían algo muchísimo mejor. Y hermanos, me encanta el libro de Hebreos. Me encanta. ¿Por qué? Es porque, si les pudiera dar un ejemplo, es como si alguien estuviera en un tobogán, ¿verdad? Y está dudando de irse o no, pero llega alguien y le empuja, ¿verdad? Para que se vaya. Entonces es de esa manera que nosotros tal vez podríamos decir que es el libro de Hebreos. El escritor viene y con cada ejemplo está tratando de que las personas se quiten esa venda de los ojos y vean la hermosura de Cristo, de que ya no necesitaban nada más que todo aquello que habían esperado por siglos y siglos y siglos de tanta espera, pero no pudieron verlo. Ahora ellos estaban gozándolo. ¿Por qué? Porque como veremos, veremos el rol del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y si bien ustedes recuerdan, Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Sacándolos de la tierra de Egipto y dirigiéndolos a la tierra prometida. Pero sin embargo, un Dios santo debía establecer las maneras de cómo ellos debían vivir ante su presencia, de cómo debían adorarlo, de cómo debían servirle. ¿Por qué? Porque era un pueblo pecador. Por eso es que tenían que acercarse a la manera de Dios. Tenían que acercarse a su manera. Y es allí donde entra el papel del sumo sacerdote. Su función principal era representar al pueblo ante Dios y ofrecer sacrificios por los pecados. Él era la cabeza de los levitas, él era la cabeza también de todos los sacerdotes. Y él, por así decirlo, le daba esperanza de que si ellos pecaban, había alguien que intermediaba por ellos a través de sacrificios. Y de esa manera, solamente de esa manera, podían obtener el favor de Dios. La palabra hebrea kapar significa cubrir, ¿verdad? Pones algo, lo cubres. Hacer expiación, reconciliar, propiciar, y literalmente significa cubrir, ¿verdad? Cubrir. La palabra ¿qué? Hebrea, kapar. Es decir, cubrir el pecado para que no sea contado. Y este era el rol del sumo sacerdote. Él era considerado el más santo de la nación, además también de ser considerado el más cercano a Dios, porque su rol era uno de los más privilegiados de toda la nación. Ni siquiera los reyes tenían el acceso que él tenía. ¿Por qué? Porque no podían entrar al lugar santísimo, solamente a él se le había concedido. Y para las personas que quizás nos visitan, el lugar santísimo era, ¿verdad?, el lugar que solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, y era el día más especial en el calendario judío. Hacerlo mal podía conducir inevitablemente a la muerte. Inevitablemente a la muerte. Pero aquí estaba él, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado de Josefo, ¿verdad? Él es un conocido autor, ¿verdad? Y referente, ¿verdad? En cuanto a historia. En el tercer volumen de su libro Antigüedades Judías, Josefo escribe lo siguiente, y escuche: el sumo sacerdote era el más digno entre todos los sacerdotes, distinguido por su vestido largo, y era considerado casi como un rey entre el pueblo. Era amado y temido por igual, pues por su mediación se ofrecía la reconciliación con Dios. Y notan, ¿verdad?, cuál es como la diferencia, ¿verdad?, entre alguien que estamos hablando aquí, ¿verdad? No era algo sencillo que él tenía a su cargo, pero ese era el tipo de confianza, seguridad y esperanza que el pueblo tenía. De lo contrario, como hemos dicho, si ellos pecaban, la consecuencia de eso, y si no había alguien que intercedía por ellos, era la muerte por sus pecados, sino también debían ser excluidos del pueblo, porque Dios lo había establecido en el Antiguo Testamento, que aquellos que pecaren y no se arrepintieran, o eran cortados del pueblo o la muerte, ¿verdad? No había otra opción, y debían sufrir la vergüenza ante los demás, sufrir la vergüenza ante los demás, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto en mente,
nos lleva a pensar de que los receptores de esta carta, ellos entendían de que ese patrón se había repetido por siglos y siglos y siglos. Era algo que les identificaba como pueblo, era algo que ellos amaban entrañablemente, era que los representaba a ellos como nación, que los distinguía ante los demás. Una vez que nosotros entendemos de que es en esas condiciones de que el escritor les está llegando la carta, nosotros podemos entender por qué es que en el versículo 14 del capítulo 4 al versículo 16 vemos lo que vemos. Un pasaje tan hermoso de una promesa cumplida. Un pasaje tan hermoso de una promesa cumplida. Mientras estudiamos el versículo 14 al versículo 10, veremos las comparaciones que nos ayudarán a ver aún mejor el rol de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Porque como el versículo 14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó, que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Esto es algo sublime, majestuoso, emocionante, consolador, digno de nuestra eterna adoración y reverencia, y por siempre, nuestra eterna gratitud. Citando a Charles Spurgeon, mientras predicaba en Juan 19:30, ¿verdad? Un predicador que murió años antes, ustedes pueden investigar quién era, pero mientras él predicaba en el capítulo 19, versículo 30 de Juan, y quiero citarles, es un poquito largo, pero creo que vale la pena, él dice, ¿qué quería decir el Salvador entonces con esto? ¿Qué quería decir? Está terminado. Quería decir, en primer lugar, que todos los tipos, promesas y profecías estaban ahora plenamente cumplidos en Él. Esto nos lleva a ver su significado muy claramente, que toda la Escritura estaba ahora cumplida, que cuando dijo, está terminado, todo el libro, desde el primero hasta el último, tanto en la ley como en los profetas, estaba terminado en Él. No hay una sola joya de promesa, desde esa primera esmeralda que cayó en el umbral de Edén, hasta el zafiro de la carta de Malaquías, que no estaba en la placa del pecho del verdadero sumo sacerdote. No hay un tipo, desde la novilla roja hasta abajo, hasta la tórtola, desde el hisopo hacia arriba, hasta el templo de Salomón, que no se cumpliera en él. Y ni una profecía, ya sea pronunciada en las orillas de Quebar o en las orillas del Jordán. ¿Por qué? Porque esto no es un sueño de los sabios, ya sea que lo hubieran recibido en Babilonia o en Samaria o en Judea, que ahora no estaba completamente forjada en Cristo Jesús. Y hermanos, qué cosa tan maravillosa es que una masa de promesas y profecías y tipos aparentemente tan heterogéneos deberían cumplirse en una sola persona. Quita a Cristo por un momento y te diré, toma esto, vete a casa, esto es un problema. Pero le diré esto a cualquier hombre sabio y vivo. Y le diré, crea un personaje ideal que se ajuste exactamente a todo lo que se presagia aquí. Y recuerda, debe ser un profeta como Moisés, un campeón como David, debe ser un Aarón y un Melquisedec, debe ser tanto un David como Salomón, Noé y Jonás, Judá y José. No solo debe ser el cordero que fue asesinado y el chivo expiatorio que no fue asesinado, él también debe ser la tórtola que fue bañada en sangre y el sacerdote que mató al ave. Él también debe ser el altar, el tabernáculo, el asiento de la misericordia y el pan de la proposición. Porque no es para desconcertar al sabio, ni también para que todo hombre sepa que nosotros le recordemos que las profecías tan aparentemente contradictorias, que uno pensaría que nunca podrían cumplirse, se habían cumplido en el Hijo de Dios. Y hermanos, aunque esto no es una clase del Antiguo Testamento,
¿verdad? Porque estamos hablando un poco acerca de eso y cómo se cumplió en Cristo. Quiero enfatizar, ¿verdad?, de que nosotros somos portadores de la promesa que fue dada a nuestros padres, y esa promesa es muchísimo mejor. Desde Aarón hasta los sacerdotes que le precedieron eran una sola sombra, pero ahora nosotros podemos contemplarle plenamente. Y como les había dicho también al principio, esto era muy contradictorio, porque se imaginan ustedes llegar una tarde y decirle, ¿verdad?, al sumo sacerdote, ¿saben qué? Están despedidos. O llegar y con los levitas y decirle, bueno, ya no los necesitamos. ¿Pero qué? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. Les estaban diciendo de que ahora esa promesa había llegado. Pero para los cristianos que entendieron la Escritura, ellos lo recibieron con gratitud porque entendían que la Escritura se había cumplido. Esta es la promesa dada a Jeremías en Jeremías 31:34, cumplida cuando Dios dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La declaración también del apóstol es la siguiente: que por tanto, de modo que tenemos un gran sumo sacerdote que fue más allá de los cielos físicos, fue a la presencia de Dios. Nosotros ahora retengamos nuestra fe. Y también al principio mencionaba de que es difícil apreciar la hermosura de algo sin conocer la fealdad, ¿verdad?, y lo negativo de algo. Es difícil comprender las buenas noticias si nosotros no comprendemos las malas noticias. Es por eso que nosotros entendamos de que ahora nosotros somos tan privilegiados de vivir y gozar esta promesa. Porque ¿se imaginan vivir en el Antiguo Testamento? Y claro, no estamos negando, ¿verdad?, de que Dios no fuera soberano, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, sino que a nosotros se nos ha concedido, y lo estoy repitiendo una y otra vez porque es verdad, se nos ha concedido el regalo incomparable que a nuestros antepasados tanto anhelaron. Muchos de ellos tuvieron que vivir bajo la rigurosidad de todas las leyes que tenían que cumplir. Y que el acceso a Dios fuera tan limitado o que solo fuera extendido a personas, o sea, los sacerdotes, los profetas, o tú debías ser alguien tan espiritual, ¿verdad?, para que Dios pudiera declararte su voluntad. Pero gracias a Dios que nosotros ahora tenemos a nuestro gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. Él es el Hijo de Dios. ¿Se imaginan un día, verdad? Y les doy otro ejemplo. Ir, ¿verdad?, con el sumo sacerdote, ¿verdad? Y estar contándole sus pecados, ¿verdad? Pero quizás él no durmió durante la noche. O quizás se peleó con su esposo durante la mañana y está enojado. Y usted está diciéndoles, ¿verdad?, sus pecados, de que comieron pupusas con chicharrón. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto era prohibido, ¿verdad? No podían comer cerdo, no podían comer una ardilla, no podían comer ese tipo de animales. Y si lo hacían, tenían que ofrecer algo para la expiación de sus pecados. El escritor de los Hebreos está dispuesto a dejarlo sin duda. La frase, por tanto, es una palabra de transición que introduce una exhortación, un ánimo fuerte y alentador. Y esto es debido a que tenemos un gran sumo sacerdote. Debemos perseverar basado en quién es Cristo y lo que ha hecho. En esta sección, desde los versículos 14 al versículo 16, encontramos dos imperativos: retener nuestra fe y acercarnos con confianza al trono de la gracia. Dos imperativos, ¿verdad? Y veremos el primero, ¿verdad? Como les he mencionado, es retener nuestra fe. Y esto es importante porque nos enseña de que nosotros no podemos cruzarnos de brazos, ¿verdad? Y decir, bueno, somos salvos, siempre salvos. No, sino que es una exhortación para que nosotros podamos crecer en nuestro conformamiento a Cristo y en nuestra santificación personal.
Retener nuestra fe proviene del griego y es traducido como retengamos nuestra profesión, con una connotación también de no estar avergonzado de dar testimonio de Cristo. Kratomentes, homologías, significa agarrarnos firme, agarrarnos con fuerza. Y ese es el motivo, ¿verdad?, de la carta. El escritor sabía por las situaciones que sus hermanos estaban atravesando y él quería darles esta esperanza de que se agarraran con fuerza, de que continuaran su carrera con su caminar, ¿verdad?, con su amado Salvador. ¿Por qué? Porque tenían un gran sumo sacerdote. Y permítanme darles, ¿verdad?, una historia, ¿verdad?, que quizás ilustra mejor y nos da, ¿verdad?, un mayor significado de qué sería, ¿verdad?, esto si no tuviéramos esta promesa. Un comentarista, Charles Heck, y cito, dice acerca de Martín Lutero, ¿verdad?, y es un ejemplo, ¿verdad?, que nos ayuda a comprender esto con mayor claridad. Y dice, Lutero, él a veces confesaba hasta 6 horas seguidas su pecado, lo llevaba al extremo. Una vez preguntó, amar a Dios, pero si a veces lo odio, ¿cómo podría alguien decir semejante cosa? Bueno, solo alguien atormentado por su pecado podía llegar a tal conclusión. Lutero confesaba sus pecados por horas y horas. Repasaba los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales y exclamaba, hombre, Dios no está enojado contigo. ¿No sabes que Él te manda tener esperanza? Confesaba todos sus pecados porque Él los odiaba. De hecho, debido a su obsesión con la confesión, Lutero incluso fue considerado como loco. Muchos monjes creían que su pecado debía deberse a pecados sexuales, ya que solo tales pecados podían llevarle a tales extremos. Su fuerte dosis de confesión le causaron dolor y sufrimiento. Desarrolló dificultades digestivas por cálculos renales y biliares debido a la ansiedad que le causaba su lucha contra el pecado. Y ningún pecado en particular lo afligía, era su naturaleza corrupta en general. ¿Qué puedo hacer para ganarme la misericordia de Dios? ¡Oh, mi pecado, mi pecado! ¿Qué haré con mi pecado? Y te pregunto, ¿te imaginas vivir así? ¿Te imaginas vivir así, verdad? Sin tener a nadie quien acudir, a alguien quien perdonarte, ¿verdad?, todos y cada uno de tus pecados. O como lo he dicho, vivir bajo las cargas tan pesadas impuestas por los líderes religiosos. Dime, ¿acaso no serías tú aquel hombre apedreado por haber adulterado en tu corazón? ¿No habrías sido ya apedreado por la multitud por haber codiciado a alguien con tus ojos? Matado por no cumplir la ley, excluido de ellos. Y el acercamiento a Dios siempre sea algo que tú no puedas tener. ¿No serías aquel Usa quien murió por haber tocado el arca del pacto y no se lo era permitido? ¿No serías aquel Coré quien murió con más de 300 personas por haberse también rebelado contra Dios? Excluido por tu raza y pueblo, y tener que llevar cada vez animalitos, cada vez que pecabas. Pero no. Siglo XXI y 2000 años después, aquí está lo que personas anhelaron, esperaron ansiosamente. Ser parte del grupo que nosotros ahora somos, poder contemplar lo que nosotros tenemos. Parafraseando lo que Jesús dice en Mateo 13, 16 y 17, benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo oyeron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y el escritor de los Hebreos, más adelante en la carta, dice, aunque otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada,
Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Aunque el mundo no merecía gente así, anduvieron rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y todo porque Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, y era el cumplimiento de ella. Y Él no entraría con sangre ajena, no entraría a un lugar físico. Él iría a la presencia misma de Dios de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo. Y por si esto fuera poco, el versículo 15, el escritor viene y declara lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La Nueva Traducción Viviente dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada prueba que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él nunca pecó, porque Él era el Hijo de Dios, santo y sin mancha. Permítanme darles un ejemplo para que lo entiendan mejor. Para nosotros que venimos tal vez de otro país, de lo que sea, ¿verdad? Y no hablamos inglés. Quizás cuando ustedes van al banco, ¿verdad? Y quieren pedir algo, pero si no hablan inglés, ¿verdad? Qué difícil es, ¿verdad? Y a veces necesitamos algo, pero no podemos explicarlo. O quizás fueron a la escuela de sus hijos, pero no entendieron nada de lo que el maestro dijo, así que le tuvieron que dar una hoja en español. Van a un restaurante, ¿verdad? Y pedimos lo que primero que viene a la mente, porque solo eso sabemos decir, ¿verdad? Y esto quizás pueda parecer algo gracioso, pero ¿se imaginan lo frustrante que es cuando alguien no nos puede entender? ¿Verdad? Si en estas situaciones comunes a veces quizás nos da un poco de resentimiento, bueno, de frustración por no poder entender o poder explicar lo que nosotros quisiéramos. Esto se puede relacionar, ¿verdad?, a nuestra vida espiritual. Es difícil, ¿verdad?, de que nosotros podamos ir con nuestros hermanos en la fe y contarle nuestros pecados. Quizás a veces, tal vez, puedes llamar a algún hermano, pero está ocupado y no te puede atender. Y tú estás pasando por un momento de necesidad o un momento de prueba. O quizás el hermano también esté pasando por un momento de prueba y no sepa cómo poder entenderte, cómo poder animarte. Y eso puede ser frustrante o puede producir coraje a veces. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, de que tú debas enojarte por eso, porque debemos entender que aunque los cristianos somos exhortados a que podamos avanzar eso en nuestra vida espiritual, ¿verdad?, constantemente, pero debemos recordar de que somos pecadores y verdad, estamos en este cuerpo mortal. Pero si bien el propósito de lo cual estoy mencionando esto es porque el escritor a los hebreos quiere decirles de que ellos tenían un sumo sacerdote, no como el Antiguo Testamento, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, que tomó forma de hombre y vino a ser nuestro hermano, uno que enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, porque se hizo hombre. Pero Él no era Superman. Él sabía lo que era dolor, entendía lo que era tristeza, sabía que era tener hambre, sabía que era tener dolor. Parafraseando al puritano John Owen, que dijo lo siguiente: Él tiene una compasión real, efectiva y activa, basada en experiencia verdadera. Él no solo conoce nuestras pruebas, Él las ha sentido. No es simpatía teórica, sino simpatía probada en carne humana. Y es que, hermanos, Él se preocupa por nosotros cuando tenemos hambre. Él se preocupa por nosotros cuando estamos en problemas. Se preocupa por nosotros cuando somos tentados. Se preocupa por nosotros para aliviar nuestro sufrimiento. Él provee
para nuestras necesidades diarias, aunque no le agradezcamos. Puede salvarnos también cuando estamos en problemas y cuando pecamos. Cuando pecamos puede perdonarnos, restaurarnos y ayudarnos a evitar caer en pecado. Su compasión por nosotros significa que puede experimentar lo que sentimos emocionalmente, siempre que nuestras emociones no sean pecaminosas. Él se regocija cuando nosotros nos alegramos por las cosas buenas, pero que sean piadosas. Se lamenta con nosotros cuando lamentamos la pérdida de las cosas buenas y piadosas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro hermano. Él es nuestro Padre. Él es nuestro sumo sacerdote que nos da esperanza. Esperanza de poder ser recibidos en la familia de Dios y obtener la salvación de nuestras almas. Solamente Él y simplemente Él puede restaurarnos, consolarnos y darnos las fuerzas que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida diaria. Y esta es una de las invitaciones más increíblemente generosas que el mundo haya recibido jamás. La invitación no está cayendo sobre oídos ignorantes, ¿verdad?, del pueblo judío. Y una vez que nosotros sepamos esto, de que tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia para obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. El primer imperativo, o sea, la primera implicación de que el escritor está tratando de que tú entiendas aquí, número 1 es retener nuestra fe, retener nuestra profesión. Y número 2, acercarte al trono de la gracia. Acercarte al trono de la gracia. Y esto podría haber sonado como, ¿qué? ¿Acercarme al trono de la gracia para un judío? Si por años había estado esta división, boom, el patio, boom, otro, ¿cómo podríamos llamarlo, verdad? ¿Mantel? No. ¿Verdad? La cortina que le separaba, pero después, boom, ¿verdad? Del lugar santísimo, ¿verdad? Donde el sumo sacerdote iba a interceder por sus pecados. Siempre estaba esa separación. Pero ahora nosotros podemos ir directamente a Cristo y hallar gracia y misericordia. Y menciono esto porque en esta tarde todos podemos afirmar que estamos pasando por algo, sea lucha por el pecado, sea alguna necesidad o problema físico, sea algún desconsuelo, lo que sea, ¿verdad? Lo que está usted atravesando en su vida, problema familiar, yo no sé. Pero el escritor nos invita a descansar y dejar todo a los pies de aquel que puede perdonarnos, restaurarnos y animarnos. Y si bien todos nosotros también estamos por eso, estamos pasando por algo similar, ¿qué del mundo? ¿Qué del mundo? No nos debemos poner a hablar, ¿verdad?, de las situaciones que enfrenta, guerras, problemas y situaciones políticas y el pecado, ¿verdad?, que está en todas partes. Pero sin embargo debemos tener en mente de que la situación no era diferente en el siglo I. La situación no lo era. Ellos también estaban pasando por situaciones difíciles, desconsuelo. Hermanos, les estaban quitando sus bienes. Les estaban quitando sus bienes. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque somos hispanos. Y a veces, ¿qué es lo que más amamos? Nuestros bienes. Nuestros bienes. Y esta es una exhortación, ¿verdad?, de que si esa era la esperanza para ellos, debe serla para nosotros. De que no importa lo que venga, podemos descansar en estas promesas. Entonces, ¿cuál era el consuelo de parte del Señor para el siglo I? Descansar en su sumo sacerdote, encontrar el perdón de sus pecados para que ellos pudieran seguir adelante,
¿Cuál es la esperanza para ti? Es la misma. Es que continúes la carrera, retengas tu profesión de fe y te acerques al trono de la gracia, donde encontrarás gracia y oportuno socorro. El mejor sumo sacerdote te ha hecho miembro de la familia de Dios. Esa era la esperanza 2000 años antes y la sigue siendo ahora. No ha cambiado, no ha cambiado. Puede de que las situaciones también en nuestro entorno diario sean diferentes, las luchas, ¿verdad?, que lleguen contra la iglesia sean también totalmente diferentes, que no habíamos visto 100 años antes, 300 años antes, 500 años antes, pero la esperanza es la misma. La exhortación para los cristianos sigue siendo la misma. Acercarnos a nuestro sumo sacerdote, que fue a la presencia de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, porque Él se compadece de nuestras debilidades y nos entiende. Y por lo tanto debemos procurar acercarnos a Él. Para concluir, hermanos, déjenme concluir con lo siguiente. En 1510, un peregrino alemán llega a Roma buscando el perdón de sus pecados. Él subió los 28 peldaños de la escala santa, porque subir la escala santa, aquella escala que había sido, que según decían, la misma en la que Jesús había subido en la casa de Poncio Pilato, podía otorgarte también consuelo para tu alma y perdón para tus pecados. Y así que aquí se encontraba este joven, muchacho desesperado y sin respuestas. Y cuando llegó hasta arriba, esperaba sentirse limpio, pero su conciencia seguía acusándolo, sin encontrar respuesta para el perdón de sus pecados. Y sí, este joven era el mismo que pasaba horas en el confesatorio para encontrar paz para su alma. Sí, queridos hermanos, ese hombre era Martín Lutero. No fue años después, al leer Hebreos, cuando Lutero entendió que el perdón no viene por penitencia ni por un papa, sino un sumo sacerdote vivo y compasivo, Cristo Jesús. Lutero después dijo: no necesitamos otro mediador, tenemos a Cristo, quien vive para interceder por nosotros. Y esa es el consuelo para nosotros y la exhortación. Esa es la verdad. Cristo es el inigualable, que entró a la presencia de Dios para darnos esperanza. ¿Ese es tu aliento? Ese es nuestro aliento para continuar amándole, sirviéndole y siendo transformados a su imagen. Esto debe ser nuestro consuelo en medio de la ansiedad y la desesperación, nuestra firmeza y roca inconmovible, sabiendo que Él nos entiende y perdona nuestros pecados y que podemos ir confiadamente al trono de su gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Pero para ti, querido amigo, para ti que estás sin Cristo, qué triste ha de ser tu vida, qué preocupante debe ser tu condición. Puede ser que estás desesperado y sin respuestas como Lutero, o puede que estás deleitándote en el pecado y la vanidad de esta vida. Déjame decirte que si Cristo aún no es tu sumo sacerdote y no ha pagado por tus pecados, algún día Él será tu juez y te pedirá que pagues por cada uno de esos pecados que has cometido contra Él. Y esa paga es la muerte eterna en una condena eterna. Por eso el Salvador te invita a venir y arrepentirte hoy de todos tus pecados, y Él lo hará. O tú, querido amigo, que estás atormentado por tus pecados, que piensas que eres tan pecador que Cristo no puede perdonarte, que necesitas cambiar algo en tu vida primero y después venir a Él. Él te invita a venir así como estás para perdonarte, restaurarte y darte esperanza de vida, porque solo en Él hay plenitud de gozo, solo en Él
hay plenitud de gozo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque nuestros ojos ahora ven y nuestros oídos ahora escuchan de que tu promesa se ha cumplido. De que ahora, Señor, tenemos un mayor sumo sacerdote que se compadece de nuestros pecados, que nos da esperanza de vida, que pagó de una vez y para siempre nuestra condena y que ahora está a tu diestra intercediendo por nosotros. Yo te pido también de que aquellos que aún no han experimentado el don de la salvación, que vengan y en arrepentimiento y fe puedan venir y recibirte como su Salvador personal, para que un día tú no seas su juez. Muchas gracias por tu palabra y perdónanos, Señor, por quedarnos corto al momento de hablar de ella, pero gracias por habernos dado el privilegio de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.